Buen día, hermanos. Dios les bendiga. Julio 16. La justificación es el único fundamento para la transformación personal. La transformación personal nunca resulta en justificación. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Tito 2, 11 al 14. No podrías encontrar un pasaje más desafiante, humillante y alentador que este. Primero, este pasaje nos confronta con esta realidad. No hay ninguna forma en que podamos ganar la aceptación de Dios por medio de nuestras obras de justicia. Nuestra relación con Dios es siempre un resultado de su iniciativa, no de la nuestra. Él se dio a sí mismo por nosotros, Él nos redimió, Él nos tomó como su posesión, Él nos purifica. ¿Por qué ejerce su iniciativa soberana de esta forma? Lo hace porque no existe otra alternativa. La justicia personal nunca precede a la justificación personal. En efecto, es la gracia de Dios la que causa que desechemos la impiedad, que huyamos de las pasiones mundanas y que vivamos de manera controlada y correcta. Sin la gracia somos un desastre moralmente hablando. La justificación nunca quiere decir que Dios reconoce nuestra pureza y justicia, porque sin su gracia transformadora no tenemos ninguna pureza o justicia propia. Lo que tú y yo aportamos a nuestra relación con Dios es una desesperada necesidad espiritual y moral. Venimos a Él sucios y cargados con nuestra mundanalidad, impiedad y falta de dominio propio. Necesitamos el poder de su gracia transformadora y justificante para lavarnos y darnos el poder necesario para vivir conforme a su propósito. Él nos toma, nos justifica, nos limpia, nos transforma, nos da poder, nos infunde esperanza eterna, nos hace sus hijos. Ninguna de estas cosas sucedería si Él no se hubiera entregado a sí mismo por nosotros, ya que nosotros no tenemos la inclinación o habilidad para hacerlo por nosotros mismos. Así que tú y yo tenemos muchas razones para ser alentados hoy, pues este Redentor no obró a nuestro favor una sola vez. Él ha obrado, está obrando y continuará obrando en nosotros hasta que estemos frente a Él como su pueblo, completamente puros, eternamente y para siempre. Como puedes ver, si tú y yo pudiéramos haber hecho estas cosas por nosotros mismos, la vida, el sacrificio, la muerte y la resurrección de Jesús no hubieran sido necesarias. Lo más precioso en nuestras vidas, nuestra relación con Dios, no es el resultado de nuestros méritos, sino el regalo eterno y transformador de su gracia. Para profundizar y ser alentados, Efesios 1, del 3 al 14. Mi hermana, muchísimas gracias. Mis amados hermanos, muy buenos días. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de volvernos a reunir en esta mañana para escudriñar en su palabra, ya que es la palabra la que nos da testimonio de nuestro Salvador. Y hablando de salvación, el devocional de hoy nos trae un tema en el cual deberíamos meditar mucho y muy frecuentemente. En la gracia de Dios manifestada en Jesucristo, ya que esa gracia salva al pecador, lo transforma por medio de la santificación y lo sostiene con la esperanza de su glorioso regreso. La gracia que salva no solo transforma,
sino que da esperanza. Este tema está basado en los versículos del 11 al 14 de la carta de Pablo a Tito. ¿Y qué debemos entender? Que la gracia de Dios no solo nos salva a los pecadores, sino que también nos transforma para vivir en santidad mientras esperamos el glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y en el día de hoy, para que lo mastiquemos todo el día, entendamos que la gracia salvadora de Dios produce tres grandes realidades en la vida del creyente. Nos salva, nos santifica y nos llena de esperanza hasta la venida de Cristo. Mis amados hermanos, vivimos en una época en la que la palabra gracia suele entenderse como una licencia para vivir como uno quiere. Muchos piensan que porque Dios perdona, el pecado deja de ser importante. Sin embargo, en los versículos del 1 al 10 de la carta de Pablo a Tito, en el segundo capítulo, el apóstol Pablo presenta una verdad muy distinta. La gracia no solo perdona al pecador, sino que transforma profundamente su vida. Y el apóstol Pablo está exhortando a hombres y mujeres de diferentes edades a vivir de manera piadosa. Pablo explica el fundamento de esas exhortaciones. La vida santa no nace del esfuerzo humano, sino de la gracia de Dios manifestada en Jesucristo. Y en este pasaje encontramos tres aspectos de esa gracia. Primero, el versículo 11 nos narra: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y la expresión "se ha manifestado" nos indica una aparición visible. Hermanos, la gracia de Dios se hizo evidente en la persona y en la obra perfecta de Jesucristo. Antes de Cristo, la gracia ya actuaba, pero con la encarnación, la muerte y la resurrección del Hijo de Dios fue revelada plenamente. Pablo no dice que la salvación se obtiene por las obras o por ceremonias religiosas o por méritos humanos. La salvación es enteramente un regalo inmerecido. ¿Y qué significa la expresión "a todos los hombres"? En este texto nos enseña que todas las personas serán salvas. En el contexto de Tito, Pablo está hablando a los ancianos, jóvenes, mujeres, esclavos y gobernantes. Hermanos, la gracia alcanza personas de toda condición, nación, clase social y trasfondo cultural. La gracia no está limitada a un grupo de personas, sino que Dios reúne para sí un pueblo de entre todas las naciones.
como nos lo afirma la carta de los Efesios en el capítulo 2, versículos 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Mis hermanos, quiero que nos quede claro en nuestra mente en el día de hoy que la salvación comienza y termina en la iniciativa de Dios. Y sabemos muy bien que nadie puede salvarse por sus propios méritos. No importa cuán religioso sea alguien o cuántas buenas obras realice, la única esperanza de nosotros como pecadores es la gracia manifestada en Jesucristo. El segundo punto que podemos ver, según el versículo 12, la gracia de Dios nos educa para vivir en santidad, enseñándonos que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos. La misma gracia que nos salva también nos enseña. Y la palabra usada por Pablo describe la formación de un hijo. Dios no solamente declara justo al creyente, también lo forma progresivamente a la imagen de Cristo. La gracia produce una transformación continua. La gracia también nos enseña a decir no. Nosotros como creyentes debemos aprender a rechazar la impiedad, los deseos pecaminosos y todo aquello que deshonra a Dios. La santidad no consiste únicamente en abandonar el pecado. También implica vivir positivamente. Pablo en esta carta menciona 3 características de cómo debemos vivir. Sobria, con dominio propio, una mente gobernada por el Espíritu y no por las pasiones. Justa, una vida íntegra frente al prójimo en honestidad, verdad y amor. Y piadosa, una vida orientada hacia Dios, que siempre estemos pensando en las cosas de su reino. Ahora, toda nuestra existencia debe girar alrededor de su gloria. La santificación no es un esfuerzo independiente del creyente, sino el fruto de la gracia obrando por medio del Espíritu Santo. Mis hermanos, ahora hay otra pregunta que nos podemos hacer. ¿Qué significa la expresión mientras esperamos? El creyente vive mirando hacia adelante. Nuestra esperanza no está en una mejora definitiva de este mundo, sino en el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. La expectativa del retorno de Cristo es lo que nos motiva a vivir una vida santa. Quien espera ver al Señor realmente procura vivir para agradarle
Por eso es que la palabra nos dice, todo lo que hagamos, hacerlo como para el Señor. Y el tercer punto, según el versículo 14, la gracia culmina en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. Aquí encontramos realmente el corazón del Evangelio. Cristo no fue una víctima de las circunstancias. Él se entregó voluntariamente. ¿Con qué propósito? Y voy a enunciar 3 propósitos por los cuales Cristo lo hizo voluntariamente. Primero, para redimirnos. Y sabemos que redimir significa comprar la libertad de un esclavo. Nosotros éramos esclavos del pecado. Así que Cristo pagó el precio de nuestra redención con su propia sangre. Segundo, para purificar un pueblo. Dios no solamente perdona nuestros pecados, sino que también nos limpia. Cristo murió para formar un pueblo santo. Y entendamos, mis hermanos, que la iglesia existe porque Cristo la compró con su sangre. Tercero, un pueblo celoso de buenas obras. Sabemos muy bien que las buenas obras no producen la salvación, pero sí son el resultado inevitable de una vida transformada por la gracia. Y es aquí donde vemos cómo la Reforma insistió correctamente, porque somos salvos solo por gracia, mediante la palabra y con la fe, puesta en Jesucristo y todo para la gloria de Dios. Y recordemos que la fe que justifica nunca permanece sola, produce obediencia, santidad, amor y produce servicio. Quiero que reflexionemos, como siempre lo hago, que nos autoevaluemos y pensemos en este día. Primero, ¿dónde está puesta nuestra confianza? ¿En nuestras obras o en la gracia de Cristo? Y recordemos siempre que solo Cristo salva. Segundo, ¿permitimos que la gracia siga moldeando nuestras vidas? Hermanos, no nos resistamos a la obra santificadora del Espíritu. Cada día debemos parecernos más y más a Cristo. Tercero, ¿vivimos con los ojos puestos en el regreso del Señor? Mis amados hermanos, nosotros como creyentes no podemos vivir atrapados únicamente por las preocupaciones presentes de este mundo. Que permanezca siempre en nuestra mente que nuestra ciudadanía está en los cielos. Cuarto, buscamos ser celosos de las buenas obras. Y para que meditemos, las buenas obras no son la raíz, y vuelvo yo repito, de nuestra salvación. Son el fruto visible de que hemos sido redimidos, de que hemos sido salvados, de que hemos sido adoptados
por nuestro Señor. Hermanos, el texto base de este devocional, capítulo 2 de la carta de Tito, de los versículos 11 al 14, realmente nos resume de una manera extraordinaria lo que es el Evangelio. La gracia apareció en Cristo. La gracia salva al pecador. La gracia transforma al creyente. Y la gracia sostiene nuestra esperanza. Y esa misma gracia culminará cuando veamos cara a cara a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mientras ese día llega, vivamos para aquel que se entregó por nosotros. No vivimos para ganar su amor. Vivimos porque ya hemos sido amados. No buscamos obedecer para ser aceptados. Obedecemos porque en Cristo ya hemos sido aceptados por gracia. Hermanos, que cada día podamos proclamar con nuestra vida que la gracia que nos salvó también nos está transformando para la gloria de Dios. También vemos cómo Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 3, escribe lo siguiente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Yo considero que esta es una de las doxologías más gloriosas de toda la Escritura. El apóstol Pablo eleva una alabanza a Dios porque la salvación es completamente obra suya, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y este pasaje nos recuerda que nuestra seguridad no descansa en lo que hemos hecho por Dios, sino en lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Pablo comienza bendiciendo a Dios porque Él nos ha concedido toda bendición espiritual. Esto significa que en Cristo no nos falta absolutamente nada para nuestra salvación. Hemos recibido el perdón, la adopción como hijos, la reconciliación con Dios, el don del Espíritu Santo y la esperanza de una herencia eterna. Mis amados hermanos, yo considero que esto es súper glorioso, pero yo creo que el mundo no entiende nada de eso. Por eso Dios lo ha guardado para nosotros, los que creemos en Él. Mis amados hermanos, recordemos que todas estas bendiciones provienen únicamente de su gracia divina. Y es el apóstol Pablo quien declara que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Y como buenos reformados sabemos que la doctrina de la elección no pretende despertar nuestro orgullo, sino una profunda humildad y gratitud, ya que no fuimos escogidos porque Dios mira nuestra fe o nuestras obras, sino según el puro afecto de su voluntad.
La iniciativa de la salvación pertenece enteramente al Señor. Como resultado, toda la gloria le corresponde solo a Él. También vemos claramente que el centro de este pasaje de Efesios es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque repetidamente aparece la expresión en Cristo o en Él, recordándonos que todas las bendiciones de Dios llegan únicamente por medio del Hijo. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados y la revelación del propósito eterno de Dios de reunir todas las cosas bajo el señorío de Cristo. Finalmente, Pablo enseña que los creyentes hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y sabemos, mis hermanos, que en el mundo antiguo un sello indicaba la propiedad, la autenticidad y la seguridad. Así también el Espíritu Santo confirma que pertenecemos a Dios y garantiza que la obra de salvación será llevada a su consumación. Aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará. También este pasaje nos lleva a contemplar la grandeza de nuestro gran Dios trino, pues es el Padre quien escoge, es el Hijo quien redime y es el Espíritu Santo quien sella. Y quiero, mis hermanos, que recordemos siempre que toda la obra de salvación tiene un propósito supremo y es la alabanza de la gloria de su gracia. Así, mis amados hermanos, recordemos en este día y todos los días de nuestra vida que la salvación es una obra perfecta del Dios Trino. El Padre que nos escogió, el Hijo que nos redimió y el Espíritu Santo que nos santifica. Por eso toda la gloria pertenece únicamente a Dios. Mis amados hermanos, deseo de todo corazón que el Señor nos haya hablado en esta mañana y que todo lo aprendido lo guardemos en nuestra mente y en nuestro corazón como un tesoro especial. Eso es la salvación que el Señor nos ha dado. Acompáñenme a orar, por favor.